¿Qué tal? Sean bienvenidos a este pequeño video en el cual les mostraremos un poco sobre lo que es el IoT, Internet de las Cosas, y además les hablaremos un poco de Python y sus conceptos básicos que contiene. En este pequeño video lo explicaremos yo y mis compañeros que somos estudiantes de la Universidad Tecnológica del Norte de Guanajuato, en el cual nos presentaremos a continuación. Mi nombre es Juan Carlos Rangel. Hola, mi nombre es Daniel Méndez López. Mi nombre es José María Ramírez Rangel. Hola, mi nombre es Juan Luis Camarillo García. Bueno, empecemos con este tema de Internet de las Cosas. Primero, ¿qué es el IoT? El IoT, por sus siglas en inglés, Internet of Things, es la agrupación e interconexión de dispositivos y objetos a través de una red. Esto nos dice que a través de medios como sensores podemos obtener datos de nuestro entorno o de cualquier lugar en el que nos encontremos, o que del cual lugar donde nosotros queramos obtener estos datos, y así nosotros poderlos convertir en información que podamos usar y podamos sacarle algún provecho para obtener alguna estadística, algún resultado o cosas así. Ahora continuamos con la historia del IoT. El concepto fue introducido por Bill Joy en 1999, cuando profundizó sobre el concepto de aplicaciones resultantes de la comunicación entre dos dispositivos conectados mediante Internet. Él imaginaba la comunicación como D2D, que significa device to device o dispositivo a dispositivo, como parte de su estructura de las 6 web. Y este término, bueno, él lo primera vez lo dijo, o más o menos él lo pensaba, en 1999 en el Foro Económico Mundial de Davos. Después, en 2009, Kevin Ashton acuña el nombre de IoT en una conferencia donde habla de conectar todas las cosas que nos rodean. A este señor, a Kevin Ashton, fue a quien pues se le da el conocimiento como de la palabra, y es de donde se conoce más y todos la empiezan ya a aplicar o a utilizar. Aunque esta misma idea del IoT viene desde pensamientos de científicos de épocas más antañas a Billy Joy, como sería Nikola Tesla o Alan Turing. Después tenemos la evolución del IoT. Se empieza a hablar, obviamente, como hemos dicho, en los 90, a partir de que el Internet se empieza a globalizar. Después, el primer dispositivo que, digamos, es con un IoT fue una tostadora conectada por IP, la cual nos permitía encenderla o apagarla utilizando este tipo de tecnología. En 2015, alrededor del 2010, por ejemplo, 10 millones de dispositivos se conectaron a Internet. Para el 2020 se espera que haya 34 mil millones de dispositivos, los cuales se estima 24 mil millones representarán el ecosistema del IoT. En los próximos años se espera que a nivel mundial se inviertan 6 billones de dólares para dar soluciones al IoT. Pues al día de hoy el IoT ha llegado a un punto de usarse en distintos ámbitos como la medicina o sistemas complejos. El IoT en estos días tiene bastantes aplicaciones, utilizando sensores que analizan y mandan información a otros dispositivos o personas, que estos toman decisiones en base a los datos que se nos proporcionan, lo cual hace tan funcional o tan bueno el IoT. Después tenemos las aplicaciones del IoT. El IoT tiene bastantes aplicaciones en la medicina, por ejemplo lo médico, para monitorizar la salud y signos vitales de un paciente. Esto a través de cualquier dispositivo, como no se puede ser una camiseta o tal vez una pulsera o cualquier otra forma más innovadora, nos permite mantener monitorizado todos los signos o algunos de los signos del paciente, y así poder saber su condición de salud en todo momento, recibiendo alertas sobre qué es lo que le pasa al paciente, sobre si alguno de sus signos sube o baja o qué está pasando, y así poder actuar con certeza en lo que al paciente realmente le está pasando, y no confundir un síntoma con una enfermedad que no es o cosas así. Después tenemos en el tránsito inteligente, tenemos los semáforos inteligentes
Estos, por ejemplo, si nosotros imaginásemos un cruce de 4 calles donde hay semáforos y lo que en la vida real pasa es que cada semáforo va a ir cambiando dependiendo el tiempo y al lugar que le toque. Si el semáforo le toca a una calle donde no haya nadie, pues el semáforo se va a quedar allí hasta que termine su tiempo y pase a la siguiente. Lo que hace un semáforo inteligente es estar monitorizando en todo momento si hay autos o no. Si no hay autos en una calle donde le toca estar en verde, pues se pone inmediatamente en rojo y le da prioridad a una calle donde haya más autos o donde al menos haya autos, para así mantener el fluido de autos más constante y evitar embotellamientos. También lo tenemos en la producción. Nos permite tener un menor coste utilizando maquinaria inteligente para crear el producto. Esta maquinaria, por ejemplo, puede estimar si estamos gastando más o en materiales para realizar cierto producto, si se podríamos, por ejemplo, optimizar el tiempo en el cual el producto está terminado o ya está hecho hasta el fin, entre otras cosas. También lo tenemos por ejemplo, en ciudades inteligentes. Por ejemplo, en una ciudad se podría monitorizar el consumo de agua y ver, compararlo y tomar en cuenta si por qué estamos teniendo más consumo de agua este mes conforme al mes anterior o conforme a una estadística de meses ya previos, y así poder detectar si es que hay más gente o se está desperdiciando el agua, o si es que, por ejemplo, se tiene alguna fuga de la cual aún no se ha reportado y es lo que nos está generando esta más gran cantidad de pérdida de agua. También eso mismo puede aplicar en la electricidad. Se puede monitorizar la electricidad y ver, por ejemplo, si en un día se está gastando más energía de la necesaria, ver por qué puede ser que alguien se esté robando la luz, que haya una feria, que haya una plaza, que haga cualquier cosa, y eso podría ser la causa por la cual tenemos un más alto índice de consumo de electricidad en un día en el cual pues ya supera su marca. Así como podemos ver, el IoT podrá ser algo muy útil que podremos seguir usando y que nos va a dar muchas ventajas, porque a partir de esos sensores darnos información o darnos datos que nosotros podamos usar. Lo siguiente que se va a mencionar en este video va a ser Python. ¿Y qué es Python? Python es uno de los lenguajes de programación dinámicos más populares. Es usado para todo, desde simples scripts hasta grandes servidores web que proveen un servicio ininterrumpido 24/7. Es utilizado para la programación de interfaces gráficas y bases de datos, programación web, tanto en el cliente como en el servidor, y testing de aplicaciones. Además tiene una amplia aceptación por científicos que hacen aplicaciones para los supercomputadores más rápidos del mundo y por los niños que recién están comenzando a programar. Técnicamente, ¿qué es Python? ¿Qué permite hacer? Pues Python es un lenguaje de programación de código abierto, orientado a objetos, muy simple y fácil de entender. Este tiene una sintaxis sencilla que cuenta con una vasta biblioteca de herramientas. Esto hace que Python sea un lenguaje de programación único. Una de las ventajas principales de aprender Python es la posibilidad de crear un código con gran legibilidad que ahorra tiempo y recursos, lo que facilita su comprensión e implementación. Lo siguiente que se va a mencionar acerca de Python sería el origen, de dónde proviene Python. Pues Python fue ideado por Guido van Roos. Es un lenguaje que a finales de los 80 él ideó y comenzó a implementarlo en diciembre de 1989. En febrero de 1991 publicó la primera versión, la versión 0.9.0. Esta fue la primera versión pública que él hizo. Seguidamente la versión 1 se publicó en enero de 1994. La versión 2 se publicó en octubre de 2000 y la versión 3 se publicó en diciembre de 2008. Hasta 2018, el desarrollo de Python lo lleva a cabo un colectivo de programadores dirigido por Guido van Roos y bajo el paraguas de la Fundación Python Software Foundation. Actualmente ya no es dirigido por Guido. Esto fue ideado e implementado por Guido
usando código de ABC, un lenguaje creado por CWI, el cual era una alternativa para BASIC. Los siguientes serían las versiones. Las versiones han sido, como se mencionaron en la historia, la 0.9. En esta versión ya teníamos disponibles clases con herencias, manejo de excepciones, funciones y los tipos modulares. En la versión 1 incluyó herramientas de la programación funcional como Lambda, Reduce, Filter y Map. En la versión 2 se incluyó la generación de listas, una de las características más importantes del lenguaje de programación funcional Haskell. En la versión 3 se agrega PEP 3000 diseñado para rectificar fallas fundamentales en el diseño del lenguaje. Además, actualmente se sigue utilizando Python es Python 2 y Python 3. Estos tienen diferencias en división, exchange, las cadenas string son Unicode, las excepciones, el for loop, la función next y el método next. Una de las entradas, la entrada estándar, input, y el objeto iterable en lugar de una lista. Estas son las pequeñas diferencias que existen en una versión y otra. Lo siguiente serían las plataformas que pueden soportar Python. Entre ellas se encuentra Windows, macOS, Linux, iOS y Solaris. Ya una lista un poquito más detallada sería Windows. Dentro de Mac está macOS y macOS X y todas las variedades de sistemas libres compatibles con Unix, tal como Linux. En sus versiones también se encuentran Sun Solaris, OS 400, Amiga, OS 2 y BeOS. Pues estas son las plataformas en donde se puede utilizar Python. Lo siguiente sería aplicaciones. ¿Para qué funciona Python? ¿Qué te permite realizar Python como un lenguaje de programación? Permite la configuración de dispositivos de red, inteligencia artificial, Big Data, desarrollo web. También permite el framework de pruebas. Para la inteligencia artificial, Python es un lenguaje de escritura rápido, por lo que es también escalable, robusta y de código abierto. Una de las ventajas que hacen a Python un aliado perfecto para la inteligencia artificial es que permite plasmar ideas complejas con unas pocas líneas de código, lo que no es posible con otros lenguajes. También permite una gran variedad por medio de sus bibliotecas, como Keras y TensorFlow, que contienen mucha información sobre las funcionalidades del aprendizaje automático, una de las bases de la inteligencia artificial. Además existen bibliotecas proporcionadas por Python que se usan mucho en los algoritmos de inteligencia artificial como Scikit, una biblioteca gratuita de aprendizaje automático que presenta varios algoritmos de regresión, clasificación y agrupamiento. Pero sobre todo, Python es un lenguaje gratuito de código abierto con una gran comunidad en activo que proporciona soporte a cualquier programador. Esta es una de las tantas razones de por qué Python es tan utilizado y es tan buena opción al lado de otros lenguajes que utilizan para la aplicación de inteligencia artificial. Dentro de Python está el Big Data. Python es utilizado de una forma muy extendida en el análisis de datos y la extracción de información útil para empresas. De su simplicidad es una gran ventaja. Python cuenta con bibliotecas de procesamiento de datos como PyDub, que son de gran ayuda para los profesionales, ya que puede escribir un código de MapReduce en Python y procesar los datos en el clúster HDFS. Otras bibliotecas que puede utilizar para Big Data dentro del Python son Dask y PySpark. Facilitan aún más el análisis y la gestión de datos, ya que Python es rápido y fácilmente escalable, características que le ayudan a generar información en entornos de tiempo real y a convertir esa información en lenguajes usados en Big Data. ¿Cómo se utiliza dentro del Data Science? Pues desde la introducción de los motores numéricos de Python como Pandas y NumPy, los investigadores han cambiado a Python desde el anterior lenguaje, MATLAB, ya que Python pues, se ocupa de los datos tabulares, matriciales y estadísticos, e incluso los visuales con bibliotecas populares como Matplotlib y Seaborn. Y dentro del framework de pruebas, Python pues permite un testing, pues es utilizado como testing de actividades. Es ideal para validar ideas o productos, ya que tiene muchos frameworks integrados que ayudan a depurar el código y ofrecer flujos de trabajo y ejecución rápidas. Este también cuenta con pues, sus derivadas, sus mencionadas y utilizadas herramientas o bibliotecas
que hacen que las pruebas en Python sean más fáciles. Además, admite pruebas entre plataformas y navegadores como diferentes marcos. El testing, que suele ser una de las tareas más arduas, se convierte en algo mucho más simple y rápido. Y finalmente, que Python es utilizado dentro del desarrollo web. Permite construir mucho más con menos líneas de código, por lo que se crean prototipos de forma más eficiente. Además, proporcionados por Python es una ventaja para todos los desarrolladores, ya que pueden usarse para crear aplicaciones web dinámicas y muy seguras. También pues Python puede obtener información de otros sitios web, algunas aplicaciones que son comunes que puedes estar utilizando incluso en tu móvil y que utilizan este tipo de lenguaje, como lo son Instagram, que están construidas en frameworks de este tipo. Obvio, estos son solamente uno de los ejemplos, no quiere decir que Python solamente trabaja dentro de estos, solamente tiene este tipo de usos. Python se encuentra mucho más allá de los campos mencionados. También está utilizado dentro del desarrollo de juegos, hasta la visualización de datos, desde la creación de redes y todo este tipo de cuestiones. Entonces, pues Python tiene muchas aplicaciones, no únicamente se utiliza en los puntos que se mencionan. Por ser de código abierto, por tener tantas librerías, por tener que puedes programar cualquier cosa que se te ocurra a la mente, cualquier cuestión que necesites. Muy bien, ahora yo les hablaré un poco sobre algunos de los conceptos que tiene Python. Como podemos ver, aquí algunos son unos conceptos de programación, en los cuales iremos explicando poco a poco. A continuación será los tipos de datos. En los tipos de datos tenemos los que son tipo int, o en pocas palabras son los números enteros, ya sean aquellos números positivos o números negativos como 1, 0 o menos 5. Todos estos números se representan con el int en Python. Luego tenemos los que son los float. Los float son más que nada los números decimales. Todos los números que contienen dígitos después de un punto decimal, es decir, 1.0, 1.2, menos 6.5, también pueden ser números negativos. Estos serían los datos float. Después tenemos algunos complejos, que estos se utilizan generalmente para las funciones matemáticas, como por ejemplo son aquellos que ponemos 3i más 4j o 5b más 6x. Estos son más que nada los números complejos. Después de tipos de datos también tenemos aquellos que son los booleanos. Los tipos de datos booleanos no son muy complicados, más que nada son lo que si es false o true, que en este caso sería falso o verdadero. Estos son los tipos de datos booleanos. Después tenemos las cadenas de caracteres o string, que es una secuencia ordenada de caracteres, como su nombre lo indica. Por ejemplo, puede ser que lo escribamos entre comillas, que esta parte que diga cadena de caracteres, para que sea una cadena, esté escrita entre doble comilla a la izquierda y finalizada con un cierre de doble comilla a la derecha. Además tenemos algunos caracteres especiales en las cadenas, como por ejemplo puede ser la diagonal invertida n, que este es un salto de línea para seguir escribiendo el texto pero en el siguiente renglón. La diagonal invertida y una t, este nos da una tabulación horizontal. Doble diagonal, que es como una contrabarra, o la comilla simple, que nos sirve para indicar cuando es solamente un pequeño texto, que pues, más que nada es cuando lo ocupamos más. O la comilla doble, como les acabo de mostrar. Esos son algunos de los caracteres especiales de las cadenas de caracteres. Muy bien, después de los tipos de datos numéricos también tenemos lo que son las variables. Las variables, como saben, también las ocupamos en funciones matemáticas y es algo un poco parecido. Aquí en el programa nos sirve para guardar y recuperar el dato que guardamos cuando definimos en esta variable. Bueno, es decir, definimos la variable, guardamos un dato y cuando mandamos llamar la variable, este dato se recupera. Estas pues nos sirven para guardarlo un dato o un estado que nosotros queramos asignarle a la variable. Ya puede ser también un texto, no necesariamente tiene que ser un valor.
También nos sirve para asignarle valores de otra variable entre muchas cosas así por el estilo. Estas hay que tener mucho en cuenta que bueno, las variables pueden ser letras, números y símbolos, siempre y cuando hay que tener en mente que tienen algunos límites, como por ejemplo, una variable hay que recordar que nunca puede llevar espacios o no puede empezar con un número. Una variable siempre tiene que ser por ejemplo, una A, una B, una C. Nunca puede empezar como 1x, 2x, puede empezar con una x o el número se lo podemos agregar al final. No puede ser una palabra reservada, ya que el programa las empezaría a confundir o ni siquiera nos dejaría. Palabras reservadas tales como for, while, if, entre muchas otras. Ya también depende de alguna sintaxis o, bueno, más bien del tipo del programa, en qué estamos programando, ya sea Java, Python o C++, etc. En algunos casos nos permite empezar con caracteres especiales, tales como es el del signo de pesos, entre muchos otros. Y ya igual esto depende de la sintaxis del software, o más bien de en qué estemos programando. Esto ya depende de su sintaxis del lenguaje. Ahora yo les hablaré sobre lo que es una constante. Para hacerlo más fácil, una constante es un tipo de variable que no puede cambiar su valor una vez definido este. En Python hay constantes integradas, como podrían ser valores como es el false y el true, que son valores del tipo booleano y no puedes cambiar el valor de estos. No puedes convertir un false en un true o viceversa. A su vez, en Python también nosotros podemos definir nuestras constantes, aunque estas se definen en un módulo aparte, las cuales luego importaremos a un archivo main para hacerlas funcionar. Un ejemplo que les puedo dar acerca de esto es cuando quieres enlazar un archivo a una base de datos. En este archivo nosotros definiremos lo que son nuestras constantes, que serían la consulta a la base de datos, o sea, cuando abres tu sesión para entrar a la base de datos. Ahora les hablaré sobre lo que son las operaciones aritméticas en Python. Cuenta con las principales, como son la suma. En Python usas la sintaxis 1 más 1 y listo, así se puede obtener una suma. Con la resta sucede lo mismo, la multiplicación y la división. Funciona como muchos otros lenguajes de programación, simplemente poniendo su símbolo. También cuenta con la operación aritmética de negación, la cual es un not, la cual niega lo que pongamos en nuestra variable o resultado. El exponente es una potencia, se simboliza con un doble asterisco, como poner dos veces el símbolo de multiplicación, y ya con esto el primer número se pone la potencia del segundo. La división entera dejará únicamente el valor entero, no pondrá decimales en él. Y el otro operador aritmético dentro de Python es el módulo. El módulo que va a desplegar no es el resultado de la división, sino el residuo, que sería el sobrante tras terminar la división. Finalmente tenemos los valores de entrada y salida. En un programa, los datos de entrada son los datos que el usuario ingresa al programa, y los datos de salida son los resultados que obtiene el programa a partir de los datos de entrada. Se puede decir que los datos de salida son derivados de los datos de entrada. En Python, para ingresar un dato de entrada, por lo general usamos una variable que es igual a un input, y ya lo que el usuario ingrese en esta variable es lo que consideramos datos de entrada. También se pueden poner dos tipos de input, uno que sería para cadenas de texto, que sería el input sin más, y uno que sería para los valores numéricos, que primero se le agregaría el prefijo int y ya luego de vuelta se abre un paréntesis y ahí sí metemos nuestro input. Y ya lo que haría esto sería convertir nuestro valor de entrada
en un tipo de valor que sería numérico. Un ejemplo de cómo funcionan los datos de entrada y salida se puede ver en un simple programa como sería uno de sumar. Digamos que hay dos variables A y B. Estas variables se le piden al usuario mediante cadenas de textos que digan ingresa el valor del número 1. Tras tener el número 1 pide el número 2, dice ahora ingrese el número 2 y ya esos dos serían nuestros datos de entrada, ya que nosotros los estamos ingresando por medio del teclado, y nuestro valor de salida sería, por ejemplo, una variable C que sería igual a A más B, y esa se imprimirá mediante un print que diría la suma de sus dos valores es igual a C, y eso ya sería la suma de nuestros dos valores que serían A y B. Y ya con eso sería todo por nuestra parte. Esperamos este video les haya sido de ayuda para comprender un poco mejor sobre Python y sus funciones.